de lo que Dios quiere para nuestra vida, definitivamente esa no va a ser una oportunidad de Dios. Y vamos a estudiar un poquito la vida de Moisés. En el capítulo 3, versículo 9 de Éxodo. Y dice así: y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón. Y ahí vemos una oportunidad para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo, a ver, acompáñeme, ¿qué dijo Moisés? Y vamos a ir viendo la actitud de Moisés ante la situación. ¿Quién soy yo?, pregunta. Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa para ver cómo Moisés se considera indigno y cómo Dios le responde que es él quien va a acompañarle. Sin embargo, Moisés no se queda tranquilo con eso, porque a veces decimos nosotros, Señor, pero yo no puedo, ¿verdad? Vemos nuestra incapacidad. Y es bueno que podamos entender que es Dios el que hace todas las cosas. Pero vemos en el caso de Moisés que Dios, a pesar de que le dice que él va a ir con él, en el capítulo 4 va usted a seguir viendo cómo Moisés responde ante la oportunidad de liberar al pueblo. Y Moisés respondió, 4:1, y dijo, y si no me creen ni escuchan mi voz, vuelve Moisés ahí a preguntar, a sentirse dudoso, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella, pero él la echó en tierra, y el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra. Y acompáñeme usted en el versículo 10. ¿Qué dijo Moisés? Fíjese pues, ¿cómo es que vemos cómo Dios se acerca a Moisés y le habla? Ve Dios la necesidad del pueblo y escoge a Moisés para que él sea el que lleve la libertad a este pueblo, para que lo lleve a la tierra prometida. Sin embargo, vemos en Éxodo 3 cómo Moisés viene y dice, pero ¿y si no me creen? ¿Pero y si van a decir que no has hablado conmigo? Y comienza a poner muchas excusas de la debilidad de él. Sin embargo, viene Dios y le dice, yo voy a ir contigo. Leemos en el capítulo 4 cómo a pesar de las dudas que tenía Moisés, viene el Señor y le dice, yo te voy a dar
señal. Si no te creen, te voy a dar una señal para que tú le demuestres al pueblo que yo estoy contigo. Y Moisés sigue oponiéndose a la oportunidad y le dice, pero es que yo no puedo hablar. Y sigue con las excusas, sigue con el temor. Vemos en la actitud de Moisés, y yo quiero que usted lo note, la falta de estima que tiene Moisés, la falta de identidad que tiene Moisés. Y es muchas veces esa actitud que nosotros tenemos ante la vida, donde perdemos las oportunidades que Dios nos da. Cuando nosotros no tenemos la certeza de lo que podemos hacer porque el Señor está de nuestro lado. Usted ve claramente que el Señor le dice a Moisés que no se preocupe, que Él va de su lado, que Él es el que va a abrir la oportunidad, el camino. Pero la actitud de Moisés es incrédula y dudativa. Y a veces esa es la actitud nuestra ante la oportunidad de Dios. Seguimos viendo y dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Lea usted el 13. Y sigue, fíjese, viene y le dice, ¿verdad? Entonces se encendió la ira del Señor. Y dígame si, ¿cuántas veces el Señor la oportunidad le está dando señales, le está diciendo, y Moisés seguía sin querer? Le dice, ¿verdad? Que mande a otra persona. Y entonces se enciende la ira de Dios y él le dice, ahora, pero él le dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje. Perdón, estamos en el 14. Dice, entonces encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está ahí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Y sabe, me gusta mucho porque le da a notar que no era que él no se hubiera dado cuenta que Aarón hablaba bien. Dios sabe que hay personas quizás más capaces que nosotros, que tiene más, tal vez más educación, más dinero, quizás va a ser algo mejor, pero el Señor nos escoge porque Él es bueno. Y viene y le dice, ¿verdad? Yo sé que Él habla bien, pero te escogí a ti. Y sin embargo, Moisés no quería. Y le dice, y entonces Dios, como en su misericordia, le da la oportunidad y le dice, y tú le hablarás y pondrás la palabra en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás con él como Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y mire, vemos lo lindo que es el Señor, porque a pesar de la actitud de Moisés, Dios sigue tomándolo en cuenta. Y muchas veces tenemos las oportunidades y tenemos la actitud de Moisés. Tenemos falta de estima, tenemos una mala actitud, tenemos dudas, tenemos miedo. Usted sabe, el miedo es uno de los mayores factores para perder la oportunidad, ¿verdad? A usted le dicen, mira, ¿será que podés hacer? ¿Será que podés decir? ¿Será que podés ir? Y usted entra en temor y decide no hacerlo. Y Moisés quería que Dios le dijera, mira, ¿sabes qué? Mejor no, ¿verdad? Va a ser Aarón. Y Dios es bueno. Y él le dice, no, vaya, te voy a acompañar a Aarón, pero vas a ir tú. Y Dios nos llama a eso. Pero tenemos nosotros que darnos cuenta que nuestras actitudes muchas veces retrasan las oportunidades de Dios. Que tenemos puertas abiertas. Dios quiere bendecirnos. Pero a veces nosotros no queremos recibir la bendición de Dios. Clamamos al Señor, ¿verdad? Oramos, Señor, ábreme la puerta, dame la oportunidad. Señor, yo quiero hacer. Y sin embargo, cuando la oportunidad viene, nuestra actitud es negativa. Entonces tenemos nosotros que cambiar de actitud. Y para poder entenderlo, vamos a ver a otro personaje precioso de la Biblia en 1 de Samuel 17. Todos conocemos a David, ¿verdad? Aquel jovencito que era muy guapo, dice la Biblia. Era rubio y de buen parecer. Un muchachito. Y vamos a ver cómo se contrapone la actitud de Moisés
con la actitud de David. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, vamos a imaginarnos el escenario que la Biblia nos representa. Y dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca de Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Usted ya se imaginó la escena? Sí, habían dos montes, estaban los ejércitos de los filisteos, estaba el ejército de Israel y estaba el valle, porque eso era como luchaban, ¿verdad? Se salían de los montes y se unían en los valles para luchar. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. A ver, ¿qué es un paladín? Alguien que me ayude. ¿Qué es? A ver, pues, ahí Meli. Amén. ¿Alguien más sabe qué es un paladín? ¿No? Bien, pues, un paladín es un caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas, valientes y nobles. Eso era un paladín. O sea, él no era un inexperto, no era un nuevo ahí en el ejército. No, él era una persona destacada dentro del ejército. Y además de ser destacado, era alto, ¿verdad? Era el gigante. ¿Cuánto medía? El cual, ¿cómo se llamaba? Goliat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. A ver, alguien que me ayude también. Usted ha oído mucho de Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? ¿Cuánto? 3 metros con 20 centímetros. Imagínese. Si usted mira ahí un muchacho de 1,80 m, 1,90 m, y ese medía 3 metros con 20 centímetros. Entonces era muy alto, era muy experto, y él, ¿verdad? De todo lo que estaban los ejércitos, lo hacen salir hacia adelante. Y seguimos viendo la historia donde se nos explica cómo él iba vestido. Y dice que traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró ese gran hombre, vestido como usted lo está leyendo, con el gran peso que cargaba, haber sido muy grande, muy fuerte, y se para y le da voces al escuadrón de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Si usted leyó al principio, la Biblia nos explica que los filisteos acamparon. Ellos estaban acampando en uno de las montañas, y en cambio Israel estaba puesto en fila de guerra. Entonces él les dice: ¿y ustedes por qué están en fila de guerra? ¿Verdad? Porque ellos no estaban en esa posición. ¿Para qué te habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga a mí. Uno. Él decía de uno a uno. Vamos a ver cómo se hacen las cosas. Y les dice: si el que pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y esa es la escena, ¿verdad? Yo quiero que usted use hoy mucho su imaginación y se imagine allá cómo estaba el ejército y qué era lo que estaban haciendo. Porque ahora nos vamos a pasar a qué estaba haciendo David. Y David era el hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos,
y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y era un hombre anciano y tenía a su pequeño hijo de 8. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que había ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y había vuelto, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y mire, tan lindo el Señor, porque Él nos habla en toda su palabra con tantos ejemplos. Usted sabe que el 40 es número de prueba, pero también el 40 es un cambio de etapa. Vemos cómo Jesús estuvo 40 días ayunando, estuvo en el desierto y cuando sale, entra a la nueva etapa de su ministerio. Y así esos 40 días estuvo el filisteo hablándole al pueblo de Israel cuando se presentó el pequeño muchacho David, ¿verdad? Y nos explica la Biblia quién era, el jovencito que cuidaba las ovejas, la actitud que tenía David. Y habla su papá, ¿verdad? Y le dice a David: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y mire tan lindo David, porque David vemos una actitud, él era un niño humilde, era sencillo en su actitud, era obediente. Yo siempre vi en la actitud de David, si usted puede leer, que su papá le hablaba y el papá y él obedecía. Nunca vemos que David se ponía rebelde, sino que aun cuando tal vez lo trataban por ser el menor, como el que no podía, el que era el chiquito, ¿verdad? A veces uno, al chiquito, todo que lo hagan los grandes y el chiquito, ¿no? Pero su actitud era humilde y era sencilla, y llega y hace todo lo que su papá le dijo. Y estaba el ejército ya ahí, ¿verdad? Era un momento difícil para Israel. Y se pusieron todos en orden de batalla y los filisteos, ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, solo que aquí las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que la venciera, el rey enriquecerá con todas grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Y yo quiero que usted se dé cuenta, porque vimos al principio, no quiero que se me vaya a perder, la actitud y la oportunidad que tuvo Moisés. Y vemos acá la actitud y la oportunidad que está teniendo David. Y aquí está la oportunidad. ¿Qué va a hacer David, verdad? ¿Qué ganaba David con pelear con Goliat? Y usted lo acaba de poder leer, en el cual se le ofrecía la hija del rey, y se le ofrecía también bienes y riquezas. Y entonces esa era una oportunidad que David iba a tener para poder ser lo que vemos al final que fue. Entonces habló David entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y me gusta mucho porque David sabía quién era. David tenía una identidad. David sabía por quién peleaba. Y ahí es la gran diferencia. Porque cuando usted sabe quién es, usted va a poder enfrentar las situaciones y va a poder aceptar las oportunidades. El problema que tenemos es que a veces no sabemos quién somos. Decimos que somos hijos de Dios, pero no nos creemos bajo la bendición de ser los hijos de Dios. Imagínese si usted realmente lo creyera, si usted realmente aceptara que usted es un hijo de Dios. Estamos hablando del Dios creador de la tierra, del cielo, del mar, de todo lo que existe. Y usted es un hijo de Él. Entonces, cuando Dios abre las oportunidades, nosotros tenemos que tener la actitud correcta. No podemos ser temerosos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser buenos guerreros y poder tener la actitud de David. Y vamos a ir viendo, porque yo sé que ya leí bastante la Biblia, pero yo quiero que usted vea de aquí en adelante la actitud que tiene David. Vamos a ver desde el 29, del versículo 29, y dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, porque sus hermanos no lo recibieron bien, ¿verdad? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Me gusta pensar que David llamó la atención del rey. ¿Cuál sería la actitud de David para que alguien le haya tenido que ir a decir a Saúl? Me imagino que vio un gentío, porque así como David andaba viendo cómo estaban sus hermanos, otros habrán estado por ahí. Sin embargo, David llamó la atención y se lo llevan al rey, y el rey dice: quiero verlo, quiero ver quién es. Y eso es parte de nuestro testimonio. Usted sabe que usted como hijo de Dios tiene un testimonio. Y qué lindo que alguien lo vea y lo refieran al rey y decir: miren, ahí hay un buen trabajador, un buen cristiano, un buen ciudadano. Hay alguien, hay algo que a usted se le va a hacer notar, y entonces lo van a mandar a llamar. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínese la actitud del pequeño David. Le dice así: ¿verdad? Ni se angustien. Aquí vengo yo. Ahí usted dirá: la que he creído, decimos nosotros, porque él llegó, no tengan pena, yo voy a pelear, ¿verdad? Y se presenta delante del rey con esa actitud. Y me gusta porque David es seguro de sí mismo. Y dijo Saúl a David: no podrás. ¿Cuántas veces le han dicho a usted así? Mire la palabra profética tan linda hoy, ¿verdad? Porque él le dice que nadie desprecie tu juventud. Y es lo mismo. Viene y el rey le dice: no podrás. ¿Y usted qué diría? La verdad, y me vieron feo, no me pusieron, ¿verdad? Los de la alabanza. Y triste, ¿verdad? Porque no podrás. Y le dice: ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la mañana, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo matase. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué ve usted en la actitud de David? Era muchacho. Era jovencito. Le dicen: no vas a poder. Y él viene y dice: no, yo me he preparado. Y sabía quién era su Dios. Él tenía una preparación.
Y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. Ahí viene la oportunidad, pero usted, ay, yo no me preparé, ¿verdad? Porque yo he oído mucho eso que dice, Dios no llama a los capacitados. Usted lo ha oído, porque yo también lo he oído y me parece, sino que a los llamados capacita. Pero vemos que Dios tiene un llamado, una predestinación, dice la Biblia. Y entonces ya David estaba siendo capacitado. Tal vez no era de los que usaban pues todo el armamento del ejército, pero él estaba siendo capacitado en el área que se desarrollaba. Por eso la Biblia nos dice, el que es fiel en lo poco, muy poco, sobre mucho, se le pondrá. Porque él estaba siendo fiel como pastor de las ovejas. Estaba desarrollando su función, pero eso en este momento le iba a ser de gran ayuda. Y se lo hace ver así al rey. Yo es cierto que no perteneció a ningún ejército, pero me he preparado y estoy listo hoy para tomar la acción. Y entonces viene y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Uno de los elementos importantes para que usted pueda aprovechar las oportunidades de Dios es tener una relación con Dios. Y usted lo ve en toda la actitud de David. David tenía una relación con Dios, ahí cuidando las ovejas, ahí en lo que usted hace. Tiene que tener esa relación y esa comunicación con Dios. Y eso le va a dar una seguridad, eso le va a dar una identidad como hijo de Dios. Usted va a saber quién es. Usted va a saber que tiene aptitudes, que tiene habilidades, que Dios lo diseñó para algo. Usted tiene un propósito en esta tierra y tiene que aprovechar las oportunidades de Dios. Y entonces Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Y sabe cuál es lo preocupante de esta situación? Es que el mundo quiere robar nuestra identidad. Usted ve que la actitud de David era una y él sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, el rey le pone una identidad que no era la de él. Y a veces nosotros como cristianos lo aceptamos así. Alguien nos dice, no vas a poder, ¿sabes qué? Hacelo de tal manera. Esa es la manera en la que se hace. Todo el mundo lo hace así. Tanto nuestros jóvenes que han sido o son atacados con ciertas posiciones o ciertas formas de ver el mundo, porque todo el mundo lo hace así. Y nos comienza el mundo a robar la identidad colocándonos una vestidura que no es nuestra, como lo vemos con Saúl. Nuestra cabeza, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos quieren ser robados y quieren ser alterados. Pero David nuevamente nos da un ejemplo, porque viene y dice, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. No aceptó la identidad del rey. Él tenía su identidad. Él tenía y sabía quién era como hijo de Dios, la preparación que había tenido. Y vemos ese carácter de David ante la oportunidad de vencer a Goliat. Y él tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurro que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho y porque era rubio y de hermoso parecer. Fíjese, imagínese usted ahí el pequeño David, ¿verdad? Todo guapito ahí, él con sus colochos rubios. Ahí dice el otro era un paladín, era un experto en guerra. Y le mandan un muchacho con unas piedritas, con una onda, y bueno, se puso, ya me lo imagino yo, ¿verdad? Se molesta el gigante Goliat y dice, le dice, perdón, que me perdí. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Y mire, hermano, si a usted lo maldicen, usted ni se preocupe, porque Goliat maldijo a David. Y usted va a leer en toda la historia que esa maldición nunca se cumplió en David. Porque él tenía al Dios de sobre todos los dioses con él. Y a veces nos ocupamos, ¿verdad? Ay, es que me dijeron, me maldijeron. Aquí este hombre se pone furioso y maldice a David por todos sus dioses, ni siquiera, ¿verdad? Por no, todos, o sea, se desquitó, ¿verdad? Con el pobre David. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hizo una declaratoria el filisteo, fíjese. Declaró lo que iba a hacer con David. Pero no es lo que el hombre quiere hacer, es lo que Dios quiere hacer y es lo que Él va a hacer. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Acaso se amedrentó David ante ver? Imagínese usted, póngase usted que usted es David. Ahorita usted se imagina ahí que se va a ir a parar frente a ese hombre de 3,20 metros, con toda su armadura. Y usted ahí, ¿verdad? Tan guatemaltecos que somos. Todos bonitos, ¿verdad? Sería algo para ponernos con miedo. Usted a veces se temoriza ante las circunstancias, ¿verdad? Ante la economía, ante las maras, ante tantas cosas, porque esos son Goliats. Pero la actitud de la oportunidad que Dios le estaba dando a este muchacho y la seguridad, dése cuenta cómo habla todo el tiempo David. Usted no se imaginaría que es un jovencito, porque es un hombre seguro de sí mismo, nunca duda, está completamente convencido de lo que Dios va a hacer a través de él. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios quiere usarnos, que Dios nos abre oportunidades, pero tenemos que tener la actitud correcta. Mira que te esfuerzo y te digo que seas valiente, muy valiente. Y vemos la actitud de David. David iba a hacer, porque a veces queremos que Dios haga. Decimos: Señor, abre la oportunidad, pero hazlo todo tú, ¿verdad? Yo aquí voy a estar viendo el Facebook y mientras tanto tú abres la puerta, tú trabajas y yo quiero la bendición. Y no es así. Vemos cómo David, teniendo la oportunidad, siendo preparado por Dios, teniendo la relación adecuada con Dios, él toma la decisión y el carácter de irse a parar y le dice todo lo que va a hacer. Entonces, tenemos que tener claros que las oportunidades requieren esfuerzo de parte nuestro. Tenemos que trabajar por ellas y con ellas. Por supuesto, es Dios el que hace todas las cosas. Y vamos por el 47. Y dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanzas, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra los filisteos, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Usted sabe que de la historia de David, de la historia de Moisés, hay muchas figuras, hay muchas
cosas escondidas muy lindas porque la palabra de Dios es así. Pero yo lo que quiero es que esta mañana podamos entender que Dios nos da oportunidades. Así como a Moisés se le dio la oportunidad de llevar al pueblo a una liberación y que gracias a Dios y a su misericordia se logró cumplir, a pesar de que él no tuvo la actitud adecuada, a pesar de que él no quería, se renegaba, ¿verdad? Él, pero yo no puedo hablar, pero ¿y qué van a decir? Y era muy inseguro. Y yo le puedo asegurar que ese tiempo Moisés lo pasó difícil, porque cuando a uno lo ponen a hacer algo que uno no se siente seguro, usted sufre. Usted, pero la gente va a hablar, pero las personas, pero yo qué voy a... Y esa inseguridad emocionalmente es complicada. Sin embargo, vemos la actitud de David, que era al contrario, él era muy seguro de sí. Pero tenemos que ver las crianzas, tenemos que ver las formas en las cuales ellos vivieron. ¿Cómo es que David pudo tener esa relación con el Señor para poder aprovechar la oportunidad? Y eso es lo que yo le quiero hablar y dejar en el corazón esta mañana. Que usted aprenda a tener la seguridad de quién es. Que usted sepa, que usted tenga la identidad de hijo de Dios. Porque de nada nos sirve el congregarnos, de nada nos sirve oír la palabra, si realmente nosotros no tenemos la conciencia de qué somos, de quién somos, de para qué venimos. Mire, Dios no nos llamó a su reino, no nos llamó de tinieblas a luz para seguir viviendo igual. Porque ¿qué objeto tendría si tenemos las mismas penas? Si tenemos la falta de esperanza que tiene el mundo. Entonces nuestras oportunidades, nuestra vida sigue siendo igual. ¿Y usted cree realmente que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que sigamos siendo igual? Para que podamos vivir de la misma manera, de la que seamos apáticos ante la vida, ante las relaciones, ante la oportunidad que Dios nos da. Dios quiere un cambio y una transformación. Y usted sabe que la palabra es para eso. La palabra nos transforma, nos cambia, nos confronta. Por eso es que debemos de amar la palabra que confronta nuestra vida. Qué rico, ¿verdad? Cuando todos nos dicen, que usted va a ser de éxito, que usted va a tener prosperidad, que económicamente le va a ir bien. Y si pasan los años, ¿verdad? Y seguimos en las mismas, porque nos pueden decir, como dijo el filisteo, a Goliat le dice, y yo te voy a hacer, pero nunca se cumplió. Y a veces nos es fácil creer en palabras de bendición, donde nos dicen, no, que su matrimonio se va a arreglar, y no se arregla. Pasaron 3 años y el matrimonio no se arregló. Entonces ahí viene la confrontación de decir, ¿será que solo es eso el evangelio? ¿O realmente tenemos que ser transformados en nuestra vida? Dice la Biblia que la disciplina al principio, a ver, ¿qué? No agrada. ¿A quién le va a agradar la disciplina? A ver, usted que tiene niños, usted le dice al niño, ¿verdad? Hoy no vas a ver televisión porque sacaste 45 en matemáticas. ¿Qué va a pasar? El niño no está feliz, ¿verdad? No va a decir, ¡ala, qué alegre! Me quitaron la tele o el iPad. ¿A qué no? Porque la disciplina no agrada, pero Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. La palabra nos confronta. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Porque a veces tenemos actitudes incorrectas, así como la de Moisés. Somos inseguros, no sabemos qué hacer, no tenemos identidad. Entonces viene la palabra, nos habla, nos limpia, nos confronta. Al principio, no me es muy agradable, pero nos va a hacer bien. El Señor nos limpia ahí. Usted sabe que las ovejitas se van poniendo gorditas con la lana y van creciendo. Llega a ser tan pesada que ya no pueden caminar si no se les quitara. Y así necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos que nos rasuren, hay que nos quiten todo el peso y todo lo que nos hace el estorbo para que podamos nosotros crecer en el Señor. Así que yo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos ayude, primero a que podamos ver las oportunidades. A veces tenemos oportunidades y no las logramos ver.
Segundo, a veces logramos ver las oportunidades, pero no queremos arriesgarnos por nuestro temor y nuestras dudas para poder tomar esas oportunidades. Y tenemos que ser valientes. El llamado de hoy es que usted sea valiente, que usted sea esforzado, que usted sepa que Dios está a su lado y que quiere bendecirle, pero que usted tiene que tener también la actitud correcta. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti esta tarde, Señor. Primeramente para darte a ti toda honra y toda gloria. Señor, para pedirte, tú que eres bueno, que abras, Señor, nuestros ojos, que abras tú, Señor, nuestros oídos y nuestro entendimiento, para que aprendamos, Señor, a buscarte, para que aprendamos, Señor, a escuchar tu voz, para que podamos tener el entendimiento, Señor, de ver las oportunidades que tú tienes para nuestra vida. Señor, yo pido hoy, Señor, por tu pueblo. Te pido, Señor, para que nos ayudes, para que tú nos hagas hombres y mujeres valientes, esforzadas, para que podamos nosotros aprovechar las oportunidades que nos das. Danos la actitud correcta, Señor. Padre, abre nuestros ojos, que podamos ver lo que tú tienes para nuestras vidas. Tú tienes planes de bien, tú tienes planes de misericordia sobre nuestras casas.